cómo comprar en Chain desde Venezuela. Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a este nuevo video. En el video del día de hoy vamos a hablar de un tema muy importante, sobre todo para las personas que viven en Venezuela. Hoy vamos a hablar sobre cómo comprar en Chain desde Venezuela, así que si te interesa este tema, quédate y sin más nada que decir, empecemos. Yo digo que el primer paso para poder comprar en Chain definitivamente es conseguir un casillero de confianza, y ahora les explico qué es un casillero. Un casillero básicamente es un sitio donde van a recibir tus compras que realices por la plataforma Chain, pero en Estados Unidos. Entonces, si tú tienes un familiar, un amigo o alguien que te pueda recibir esas cosas, chévere, pero ese amigo no te las va a enviar. Entonces, tú tienes que conseguir, el paso 1 es conseguir una casa de envío de confianza. Y bueno, ¿cómo consigo una casa de envío de confianza? Ah, no, que yo vi por Instagram que tal artista recomendó esa casa. Señores, no se fíen de todas esas cosas, porque ustedes saben que ellos simplemente lo dicen por publicidad o porque le trajeron la caja gratis X, Y, Z. Tienen que, en su ciudad de Venezuela donde vivan, buscar información sobre todas las casas de confianza, también pedir presupuestos de cuánto sale la caja. Sí, señores, porque ellos cobran por el precio de la caja. Ellos tienen unas medidas establecidas, no es que tú vas a decir, ay, no, es que yo quiero que me envíen esta cajita de este tamaño. No. La caja mínima tiene cierto tamaño, no recuerdo cuál es, se lo voy a dejar por aquí. Y esa es la caja mínima y tiene un precio base. En el día de hoy, aquí en la isla de Margarita, con la casa de envíos que yo realizo mis compras de Chain, está en $35 la caja mínima de envío del tamaño que les coloqué por aquí. Y bueno, ya después, si tú quieres traer un carro, un camión, la caja del tamaño que sea, ellos te la traen. La cuestión es que tienes que pagar y sabes que el precio mínimo es 35 y ya entre más grande la caja, más peso y todo lo demás, te saldrá más costoso. Ojo, cosas a considerar. Esas casas de envío realizan dos tipos de envío. El primer envío es aéreo y ese envío llega súper rápido porque llega, hay veces que en menos de una semana, porque es aéreo, como lo dicen, lo montan en un avión. Hay consideraciones, no todo se puede enviar por avión y tienes que tener en cuenta que el aéreo sale muchísimo más costoso. Así que bueno, tengan eso en cuenta. El envío marítimo tarda entre 2 a 3 semanas en llegar aquí a la isla de Miami, aquí a la isla de Margarita, y tiene el costo que yo les dije, $35. El aéreo, creo que el envío mínimo aéreo son $50, pero no me crean a mí, tienen que preguntar a su casa de confianza y averiguar bien en cuánto están todos esos precios. Ay, ya va, vamos a tomar un descanso con agüita. Seguimos. Ahora sí, ya que tengas una casa de envíos de confianza, que sepas que tienen buena reputación, son responsables, cuál es el tiempo de envío más o menos. Ojo, y no se guíen solamente por lo que les dice la casa de envíos, porque la primera vez que yo realicé un envío para acá, para la isla, me pasó algo horrible. Y bueno, para no echarles el cuento largo, el envío tardó en llegar aquí 3 meses y algo, casi 4 meses. ¡Ay, no puede ser! Sí, señores, horrible. No recomiendo esa casa de envíos para nada. No voy a decir el nombre porque tampoco estamos aquí para rayar gente, pero por eso le digo, investiguen. Y después que yo los contraté, porque simplemente una amiga había puesto en las historias que ellos le traían las cosas, me di cuenta que esa amiga lo que hacía era publicidad a ellos. Y me puse a leer los comentarios en Instagram que les dejaban en la publicación. Claro, ellos lo borraban, pero diariamente personas de que cuánto tiempo esperando mi caja desde tal fecha a tal fecha. Y yo dije, Dios mío, porque yo no leí nada de esto antes, ¿saben? Por eso les digo, no se guíen nada más por que alguien los recomendó, sino investiguen muy bien, pregunten hasta que consigan su casa de envíos de confianza.
Una vez tengan esta casa de envío, bueno, les toca escribir a la casa de envío y crear su casillero. Ustedes dirán, ay, ¿cómo es eso? Me van a hacer un locker allá en los Estados Unidos. No, señor, no. Ellos tienen unos almacenes gigantes y prácticamente ellos lo que hacen es distribuir las cajas por personas, obviamente. Pero ellos tienen su desastre y no se imaginen que es un locker personalizado que le van a hacer. No, no, no. Así que bueno, crean su locker y ellos simplemente les van a dar la dirección que ustedes van a colocar cuando compren en Shein, en Amazon, donde vayan a comprar. Ya con la dirección lista y el número de teléfono de Estados Unidos que tu casa de envío te va a dar, puedes realizar tu compra cómodamente por Shein. Lo primero que vamos a hacer, les voy a poner por aquí o por aquí un teléfono, no estoy segura, es entrar en la aplicación. Cuando entras ahí te van a salir la cantidad de artículos maravillosos que tiene Shein. Ahorita Shein tiene hasta su propio marketplace, así que tiene de todo lo que busques. Te recomiendo buscar en el buscador, obviamente, y ahí colocas la palabra clave, que si es pantalón, buscas el pantalón que quieras, el modelo que quieras, la guía de tallas, todo lo demás. Lee muy bien los comentarios, porque la talla M en Shein en algunas piezas capaz no es la misma de aquí en Venezuela. Así que lee mucho los comentarios, cada comentario tiene las personas que compraron con fotos, referencias de sus medidas y la talla que compraron, y entonces ahí tú te das una idea. Ya que una vez que tengas todas tus compras listas en el carrito de Shein, ¿y cómo las agrego en el carrito? Súper fácil. Entras a algún producto, le das agregar al carrito y listo. Ah, bueno, antes de agregar al carrito, si es una prenda, tienes que elegir la talla para que te pueda aceptar agregarlo. Y si es un producto, bueno, colocar qué color es. Hay veces que tienes que colocar qué color es, las especificaciones o las medidas. Y bueno, ya que colocas las especificaciones que quieres ese producto que vas a comprar, lo agregas en el carrito y listo. Una vez tengas tus cosas en el carrito, tú dices, ay, bueno, perfecto, pero yo vivo en Venezuela. ¿Cómo voy a pagar esto? Porque para los que no sepan, aquí en Venezuela no hay tarjetas de crédito internacionales. Bueno, en realidad sí hay algunos bancos que ya las tienen, pero la mayoría de las personas no tienen acceso a ellas. Para no ir con el tema muy largo, tú puedes ir al banco y solicitarla, pero tienes que tener una cantidad de requisitos. Yo ahorita en lo personal no tengo. Y bueno, ¿cómo yo pago en la plataforma? Prácticamente pago con PayPal. PayPal es una excelente opción, señores, aparte que les doy el dato que no cobra nada de comisiones en Shein. Si la cuenta te da $100, $100 que vas a pagar, así que bueno, maravilloso. Y si no tengo PayPal, no tengo una cuenta en Venezuela, una tarjeta de crédito internacional, no tengo la tarjeta, bueno, puedes pedirle la tarjeta a un amigo que si tengo una tarjeta de crédito internacional, simplemente le dices, mira, me puedes hacer esta compra o algo así, pero vamos a estar claro que eso es tedioso, a mí no me gusta hacer eso. Me imagino que ustedes tampoco, por eso se metieron en este video. Entonces, ¿qué recomiendo yo hacer? Primero, una opción que podrías hacer es crearte una cuenta PayPal y comprar saldo PayPal. Sí, señores, tú puedes comprar saldo PayPal a cualquier conocido, amigo que tú sepas que trabaje por internet. Tú le transfieres los bolívares, ellos te dan el PayPal, como sea. Hay muchísimas casas de cambio, simplemente asegúrate que sea una casa de cambio obviamente de confianza, porque por ahí hay muchas estafas, y compras tu saldo PayPal y listo. Otro método que puedes hacer aquí en Venezuela está la tarjeta Zinli. Yo la verdad no la he probado, así que no la puedo recomendar, pero sí sé que también se recarga así tal cual. Tú te abres la tarjeta Zinli, te llega a tu casa y bueno, la recargas, te cobran una comisión y bueno, lo que tú le transfieras a la tarjeta, ya con eso tú sabrás cuánto puedes realizar tus compras. Ay, no, que yo no tengo PayPal, no tengo Zinli, yo no sé cómo hacer nada de eso. Bueno, otra opción que te puedo dar, Shein y como muchas páginas en internet tienen la opción de comprar una gift card. Y tú dirás, ¿qué es una gift card? Una gift card virtual, porque es virtual, prácticamente es una tarjeta que tú puedes comprar en la plataforma de Shein por un monto.
¿Y por qué venden esas tarjetas? Bueno, porque a mí, si hay un cumpleaños de un amigo, un conocido o algo y tú le quieres dar un regalo, un buen regalo es darle una gift card de Chain y el que se compre lo que quiere en la plataforma, ¿entiendes? Y bueno, esas gift cards las venden por distintos montos. Creo que la mínimo es $25 o $50, no estoy segura, se los voy a dejar por aquí. Y bueno, ya después la opción sería conseguir comprar una gift card. ¿Y cómo la compro? Si tengo bolívares y vivo en Venezuela. De verdad que las opciones son infinitas, una amistad o simplemente si no quieres tener que estar molestando a ningún amigo, que es el caso de muchos, existen plataformas que venden estas gift cards. Yo no puedo recomendar muchas porque la verdad, como les dije, yo pago con PayPal, pero sí sé que existen plataformas en las que tú entras en su página web y compras la gift card y pagas en bolívares. Así que bueno, si alguno de ustedes sabe el nombre de una de estas plataformas, déjenla aquí abajo y así nos podemos ayudar entre todos. Ok, ya tengas tu método de pago para realizar en la compra de Chain, volvemos a nuestro carrito y le damos a comprar. Muy importante. El monto que te sale antes de comprar es un monto y ya después que le das a comprar es otro, porque obviamente ya después te van a sumar el envío, los impuestos, bla, bla, bla. Tienes que leer muy bien eso. Hay dos métodos de envío en Chain. El envío express, que llega en menos de una semana, creo, no estoy segura, les voy a dejar por aquí lo que me sale a mí en este momento. Y el envío tradicional, que tarda como 2 semanas y media, algo así, no estoy segura. Obviamente el tradicional sale más económico, creo que sale en $0, y el express sí tiene un costo adicional. Entonces asegúrate de colocar muy bien cuál es el envío que vamos a colocar. Otro punto que no les hablé muy importante. Cuando vas a comprar en estas plataformas y estás contando con una casa de envío, tú no vas a comprar cualquier día de la semana. Ay, desperté hoy y voy a comprar. Y hoy es, no sé, 16 de febrero. No. ¿Por qué? Porque tú primero tienes que preguntar en tu casa de envíos cuáles son los días que salen los envíos de Miami a la isla de Margarita, en este caso, que es donde vivo yo. Y bueno, cuando es marítimo, con la casa de envíos que yo realizo, solamente sale 2 veces al mes. Y estas 2 veces al mes suelen ser a mitad de mes y a final de mes. Entonces, si mitad de mes el barco sale el 15 de febrero, vamos a colocar este ejemplo, el 15 de febrero, a mí no me conviene comprar en Chain el 16 de febrero, porque quizás mis productos van a estar mucho tiempo en la casa de envíos. Acuérdense que esa gente maneja con muchísimos clientes y lo mejor es nosotros realizar las compras justo antes de que sabemos que va a salir el barco o el envío aéreo. Y así estamos seguros de que llegó nuestro paquete y en algunos días sale, no que va a llegar nuestro paquete a la casa de envío y va a pasar meses ahí esperando que sea el próximo envío. ¿Saben? No sé si me doy a entender, pero esas son consideraciones que yo tomo cuando voy a enviar. Y bueno, envié a la computadora el video que realicé comprando en el teléfono para colocárselos por aquí a ustedes y enseñarles cómo comprar desde el teléfono. ¿Por qué hice esto? Porque yo grabo con mi teléfono, entonces no puedo estar aquí con el teléfono y grabando a la vez. Pero bueno, no pasa nada, me pasé el video aquí en la computadora y así les voy narrando y explicando mientras ustedes ven aquí la imagen. Ok, empezamos. Aquí estamos en la pantalla de inicio de Chain, como les estoy enseñando aquí. Si deslizan hacia abajo pueden ver que hay una infinidad de artículos, como les comenté. Hay miles de posibilidades, ustedes se pueden comprar lo que ustedes les dé la gana. Pero en la parte de abajo está un carrito, un dibujo de un carrito. Le van a pinchar ahí en el carrito y van a entrar a su carrito de compra. Estas son las supuestas cosas que yo voy a comprar en este momento para enseñarles a ustedes. Ya cuando le doy a comprar me sale esto. Muy importante lo que les comenté. Todos los artículos que voy a comprar y que tengo que seleccionar qué envío quiero, si el estándar o el express. Ya les expliqué eso, ustedes eligen cuál les convenga más. Ahí dice la fecha que va a llegar posiblemente cada uno. Tienen que cuadrar la fecha con la salida marítima o aérea de su casa de envío.
Y bueno, ya que seleccionan eso, bajan y eligen la forma de pago. Está PayPal, está tarjeta de crédito, está una infinidad de formas, señores. Ya les comenté, hay que buscar resolver. Ustedes busquen la manera que mejor les convenga. Y ya después que elijan su método de pago, se van a los cupones. Los cupones es muy importante que se metan a verificar que esté el cupón correcto. Y bueno, porque me ha pasado que eligen que si el cupón de 15% y sí me permite el de 20%, ¿saben? Métanse y revisan cuál es el mejor cupón que les conviene. Y ya después simplemente bajan y revisan todo muy bien. Miren, aquí dice que el total es $78,38, pero el envío es gratuito porque estoy comprando varias piezas, pero si compran una pieza o dos piezas, el envío no es gratuito. Ojo con eso, tienen que estar muy pilas. Y ya después que eligen qué tipo de envío quieren, verifican lo del cupón y verifican muy bien el pago total, que es el que aparece abajo. Maravilloso, simplemente le das a realizar compra, finalizar compra y listo. Terminan de comprar en Shein y felicitaciones porque realizaste tu primera compra. Miren que yo entiendo que da miedo porque a mí también me dio muchísimo miedo la primera vez que compré en el exterior. Uno piensa, ¿será que se van a perder mis churupitos, mi dinero? ¿Será que mi envío se va a perder por ahí? Que yo no sé comprar, que yo no sé. Señores, quítense el yo no puedo. Si yo puedo, ustedes también pueden. Entonces quítense el que yo no sé, que yo no puedo. Me choca la gente que habla así. Si yo puedo, tú puedes. Así que simplemente investiga bien cómo vas a hacer. Cualquier duda que tengas, escríbeme abajo en los comentarios. Yo encantada de solucionarte lo que pueda, obviamente. La cuestión es querer y poder. Y sabes lo que sí tienes que tener muy en cuenta. Al momento de agregar la dirección de envío en Shein, mire, date tu tiempo, relájate. Verifica esa información como 3, 4, 5 veces. Léela tú, pon otra persona que te lo lea. Porque no te puedes pelar ningún número porque cambia la dirección completamente. Tienes que verificar que sea la misma dirección que te dio tu casa de envío, la dirección que coloques en Shein y todo esté perfectamente, el número de teléfono, todo. Y ya con eso ya tú sabes que te va a llegar todo en perfecto estado con el favor de Dios. Y bueno amigos, con esta información llegamos hasta el final del video. Si te gustó, recuerda que me ayudas muchísimo dándole like, suscribiéndote, comentando. Muchísimas gracias por ver este video. Subo videos todas las semanas y sin más nada que decir, nos vemos en el siguiente video. Bye.